Muy bien, hola, muy buenos días, ¿cómo están hermanos? ¿Todo bien? Qué bueno que hay ánimo el día de hoy. Gracias a cada uno por acompañarnos en esta jornada de domingo aquí en la iglesia. Estamos muy agradecidos de contar con tu presencia el día de hoy en la casa del Señor. Antes de pasar al tiempo del mensaje, quisiéramos el día de hoy reconocer algunas personas que recientemente estuvieron finalizando sus estudios de discipulado. Para los que tal vez no saben, quizás están aquí por primera vez, quizás viene hace tiempo pero no sabía nomás, le comento, tenemos un ministerio nosotros que le llamamos de discipulado, en el cual algunos hombres y mujeres de la iglesia tomamos un tiempo de 10 semanas, 10 lecciones, ¿cierto?, para compartir algunas doctrinas y principios que son esenciales para la fe del creyente. Siempre es una bendición saber que nuevos hermanos están terminando el discipulado, porque eso muestra un deseo, ¿cierto?, de continuar avanzando en su vida espiritual y conociendo más del Señor. Y también es una bendición para aquellos que imparten el discipulado la oportunidad de influir en la vida de otra persona de esa manera, ayudándole, ¿cierto?, en cuanto a las cosas espirituales, a las cosas del Señor. Así que quisiéramos invitar que pase al frente a nuestro hermano Jason, que está aquí también ayudándonos con el PC, y también que pase al frente Carlos Carmona, ¿ya?, que fue su discipulador. Bien. Carlos, así que quiero hacerte el honor, ¿ya?, para que tú puedas leerlo ahí, compartir. Bueno. Y al final, si quieren compartir unas palabras. Bueno, dice así: certificado de culminación de estudios de discipulado. Se reconoce por este medio que Jason Javier Bahamonde y Nostroza ha concluido satisfactoriamente el plan de estudios de discipulado, 5 doctrinas y 5 principios esenciales, demostrando así su dedicación y entusiasmo por aprender más del Señor y crecer en una relación personal con Él. Otorgado por la Iglesia Bautista Trinidad, 20 de julio del 2025, comuna de Quilicura. ¿Quiere compartir unas palabras, Jason o Carlos, sobre el proceso? ¿Está bien? ¿Carlos? Sí, la verdad que no había tenido la oportunidad en estos 6 años que llevo participando en la iglesia poder discipular a alguien, y la verdad que ha sido una bendición para mí también, ¿cierto? Poder, si bien Jason es un joven que conoce mucho de Dios, la verdad que cosas de enseñarle fueron realmente muy pocas, pero sí nos dio un tiempo poder abrir corazones, dio un tiempo de poder recordar cosas tan esenciales del cristianismo. Y la lección, la última, la verdad que es un desafío para todos. ¿Qué vas a hacer con lo que ya sabes? Entonces, yo creo que ese es el fin del discipulado, que discípulos discipulen a otros. Entonces, me quedo con eso y lo invito a todos los que no han podido todavía tomar un discipulado que lo tomen, y a los papás que discipulen a los hijos. Creo que es el primer ministerio que tenemos que tomar nosotros. Amén. Eso. Bien, un aplauso para los Bien, se viene la foto oficial, ¿ya? Bien, ahora quisiéramos invitar que pase adelante nuestra hermana Evelyn, allá que está al final, y también que pase al frente nuestra hermana Adriana. Ya estoy buscándola, aquí está, hermana Adriana, por favor, la estaba buscando con la vista, ¿bien? Así que bueno, hermana Adriana, usted ya tiene un poco más de experiencia, ¿ya? Le dejo ahí su... Por favor. Certificado de culminación de estudios de discipulado. Se reconoce por este medio que Evelyn Coromoto Rivero ha concluido satisfactoriamente el plan de estudio de discipulado, 5 doctrinas y 5 principios esenciales, demostrando así su dedicación y entusiasmo por aprender más del Señor y crecer en una relación personal con Él. Otorgado por la Iglesia Bautista Trinidad, 20 de julio de 2025, en la comuna de Quilicura. La foto, por favor, ahí. Acá. Pero poner. Hermana Evelyn.
Ya. Y hermana Adriana o Evelyn, ¿quisieran compartir algunas palabras, un breve testimonio? Yo ya sé. Yo ya. Bueno, de verdad que estoy muy agradecida con el Señor porque he compartido unos momentos muy edificantes con nuestra hermana Adriana, porque nunca sabemos mucho de la palabra del Señor. Siempre y cada día vamos a aprender de la palabra del Señor. Y de verdad que estoy muy agradecida con la iglesia, con todos, por el recibimiento que me han hecho, la hermandad que he visto en el grupo, y de verdad estoy muy agradecida. Gracias. Bien, muchas gracias. Felicitaciones a los hermanos que han terminado su discipulado. Bien, ahora sí, hermanos, vamos a pasar al tiempo del mensaje. Quisiera invitar a cada uno que me acompañe en su Biblia al libro de Efesios, capítulo 5, por favor. Efesios, capítulo 5. Mientras continuamos la temática de este mes, que es la familia cristiana. Los domingos anteriores estuvimos revisando nosotros también diferentes aspectos sobre este tema, ¿cierto? La semana pasada vimos en Salmo capítulo 127, allí decía el salmista: si Jehová no edificare la casa, en vano la edifican, o en vano trabajan los que la edifican, ¿cierto? La idea allí era de que una familia debía poner al Señor como algo importante, principal, algo central en su familia, para que eso se denomine un hogar o una familia cristiana, ¿cierto? Decíamos la semana pasada que una familia cristiana no es una familia que está compuesta con cristianos, sino es una familia que ha puesto a Cristo como lo más importante, ¿cierto?, para el núcleo familiar. Poner a Cristo significa aceptar en primera instancia, o digamos, de dónde viene la familia. Lo vimos la semana pasada, que el origen mismo es de Dios. Allá en el libro de Génesis estableció el Señor, ¿cierto?, esta institución. Y también le dio propósito a la misma, ¿cierto?, que era para glorificar a Dios a través de los roles, ¿cierto?, que Dios ha dado a cada uno de los miembros de la familia. El día de hoy quisiéramos desarrollar un poco más sobre este tema de los órdenes, ¿cierto? En Primera de Corintios, lo vimos un poco la semana pasada, ya volvemos al libro de Efesios, allí va a ser el mensaje, hermanos. Por favor, Primera de Corintios, capítulo 8. Nosotros mencionamos algo la semana pasada acerca del orden que daba Dios para la familia. Primera de Corintios capítulo 8, versículo, por favor, mira lo que dice. En 1 Corintios capítulo 8, estoy buscando, hermano, es el pasaje, disculpen ahí un segundo por la demora. Pero veíamos nosotros, la semana pasada, lo voy a buscar un ratito aquí en los apuntes, hermano, ¿ya? Lo veíamos la semana pasada nosotros, acerca de, Pablo mencionaba sobre quién era la cabeza, quién debía ser la cabeza, ¿cierto? En un hogar cristiano, quién debía ser la cabeza. 1 Corintios 11, hermano, ¿ya? 1 Corintios 11. Ahí estamos, ¿ya? Versículo 3. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Hermanos, ahora sí, ¿bien? Dice la Biblia: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Este asunto, hermanos, sobre los roles o, digamos, las responsabilidades que Dios le da a cada uno de los cónyuges, es un asunto que es bien discutido en la sociedad moderna, ¿cierto? En la sociedad como de... se promueve mucho como el romper roles, ¿cierto? De hecho, hay como una tendencia en las últimas décadas, es muy popular, ¿cierto? Como romper roles de género, roles... Se busca como ir en contra de estas cosas, ¿cierto? Y como creyentes
lamentablemente, hermanos, solo tenemos dos opciones. O lo aceptas como Dios lo estableció, o reniegas de eso. Esto es tan simple como eso. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas. ¿Lo aceptas o reniegas de eso? La Biblia dice, ¿cierto?, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Lo aceptas o crees en eso? No hay matices o grises en estos, hermanos. ¿Ya? Entonces no es que, puedo creer en la palabra de Dios, el Evangelio, ¿cierto?, que figura allí en la palabra de Dios, pero sobre, digamos, los roles dentro de la familia, eso era para la gente de Corinto. A veces la gente empieza a cuestionar estas cosas. Hay una obediencia selectiva, a veces, lamentablemente, en los creyentes. La Biblia dice que toda la palabra, la Escritura, es inspirada por Dios, hermanos, y es útil y tiene propósito, ¿cierto? Y es inerrante, perfecta, y es autoritaria. Hermanos, versículo 3. Si Cristo es la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer, ¿cierto? Y al final dice, Dios es la cabeza de Cristo. Este pasaje usamos la semana pasada para hablar de que Dios debía ser primero en la familia, ¿cierto? Cristo debía ser primero en la familia para que sea una familia cristiana. Hermano, ¿lo aceptas o estás en rebeldía a Dios en este sentido? Así de sencillo. Dios ha establecido roles, ha dado responsabilidades al varón, a la mujer, a los hijos, ¿cierto? Responsabilidades conyugales, responsabilidades para con el prójimo, responsabilidades en la crianza, responsabilidades para con Dios. Todas estas cosas están allí, hermanos, para ser obedecidas. ¿Amén o no, hermanos? Ahora yendo al libro de Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. Pocos pasajes en la Escritura, hermanos, son tan claros en cuanto a los roles dentro de la familia. El día de hoy queremos estudiar cuál es la clave para tener un hogar cristiano. Y te adelanto un poco la respuesta, la conclusión final de todo. La clave para esto es poner a Cristo por sobre todas las cosas. Sí, es sencillo, hermanos. Un hogar cristiano es un hogar donde Cristo es importante. Charles Spurgeon dijo alguna vez, ¿cierto?, sobre la familia cristiana, que cuando el hogar se conduce de acuerdo con la palabra de Dios, dijo Charles Spurgeon, y cito, se les podría pedir a los ángeles que se queden con nosotros y ellos no se encontrarían fuera de su ambiente. Interesante expresión aquí de el hermano Carlos Spurgeon, ¿cierto? Repito, él dice, podríamos invitar a los ángeles que se queden con nosotros en nuestro hogar y ellos estarían a gusto, ¿no? Parafraseando de alguna manera. ¿Cuál es el problema con esto, hermanos? El problema es que muchos hogares no son gobernados por la palabra de Dios. Aún hogares donde los miembros de esa familia profesan ser creyentes, lamentablemente muchas veces estos hogares, estas familias, ¿cierto?, no son gobernadas por la palabra de Dios. Y las consecuencias son trágicas, hermanos. Tomando la frase de Spurgeon allí, ¿cierto?, al principio, en vez de ser los ángeles nuestros huéspedes, tal vez algunos demonios se sentirían más cómodos. No, bro, hermano, ya entonces es mucho, ¿no? Ya es como un extremo, ¿no? Entonces, ¿quién se siente más cómodo en tu hogar? ¿Ángeles o demonios? No, bro, hermano. Entonces, pero sí, piensen esto, hermanos, ¿no? Lamentablemente, muchos creyentes han caído, hermanos, en estas, tendencia social, presión social que hay para romper los estereotipos, los roles y entonces uno puede como experimentar el individualismo y vivir individualmente y no es así como el Señor lo ha diseñado, hermanos, originalmente. Él ha dado responsabilidades, ha dado roles, ha dado, ¿cierto?, funciones específicas a cada uno de nosotros y le glorificamos a Dios cuando las obedecemos. Entonces quiero animarte a pensar en esto un poco el día de hoy. ¿Tu hogar es una extensión del paraíso o del infierno? Ya, de nuevo con el extremo, ya no quiero como sonar muy fuerte con eso, pero sí, hermanos. Muchos conflictos matrimoniales han surgido del fracaso de un esposo o una esposa, en primer lugar, a someterse a Cristo, a pasar tiempo en la palabra de Dios,
a buscar el hacer la voluntad de Dios cada día, y los resultados después son variados, pero todos malos. Y todos estos problemas dentro de un hogar, ¿cierto?, obedecen a lo mismo, hermanos. Las personas que han abandonado, ¿cierto?, su relación personal con Dios, han renegado del diseño y los roles y responsabilidades que ha dado Dios, han dejado de pasar tiempo en la palabra y han llevado esto entonces finalmente a resultados y consecuencias lamentables en diferentes hogares, incluyendo hogares de cristianos. Por eso, hermanos, quiero hacerte una invitación, porque un hogar que desobedece la palabra de Dios es como un campo no listo para la siega, como dice ahí el Señor, ¿no?, que los campos están para la siega, sino un campo para la guerra, ¿no? Entonces, por eso es importante, jóvenes, solteros, casarse con otro creyente, ¿bien? Esto también lo manda Dios. Por favor, 2 Corintios capítulo 6, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Esto también es algo, hermanos, para los solteros, los jóvenes, que o aceptas o estás en rebeldía a lo que Dios manda. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Versículo 15. ¿Y en qué concordia Cristo con Belial o ídolo, cierto? Entonces, no, yo creo en Cristo, pero mi pareja en el cuarzo, ¿cierto? ¿No? En el horóscopo. Hermanos, esto puede ser, haber mucha química, haber otras cosas, pero desobedecer a Dios en este sentido es una invitación a una guerra civil futura, ¿cierto?, en el hogar. Volviendo entonces al libro de Efesios capítulo 5, quiero invitar, hermanos, a cada uno de nosotros el día de hoy que pensemos en esto. ¿Acaso nuestro hogar es una extensión del paraíso? ¿Ángeles estarían cómodos allí o lo contrario? Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 21. Acerca de las esposas creyentes, dice la Biblia: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Mira 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Yo creo que sobre los roles, creo que quizás este asunto de la sumisión es uno de los más controvertidos o más renegados, digamos, sobre todo en nuestros tiempos. Se tiende, ¿no?, a evaluar esto con una perspectiva contemporánea, ¿no?, donde quizás el libertinaje moderno hace que las mujeres tengan expresiones en intervenciones públicas, ya le hace marchas, ¿no?, le hace cosas como inmorales, indebidas, en pos de la libertad, ¿cierto? Ya no dependemos, no estamos sujetas a ningún hombre, el patriarcado, ¿no? Pero esto no se debe evaluar únicamente o con nuestra cultura, digamos, o bajo nuestra situación contemporánea, sino en su contexto. Versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Esto no significa convertirte en una esclava, porque el esposo también está sometido a Cristo. 21, por favor, mira lo que dice ahí: someteos los unos a los otros en el temor del Señor. No te conviertes en la esclava de alguien, ¿cierto? En la servidora, la servidumbre de alguien. Si ambos viven bajo el señoría de Cristo, hermanos, solo puede haber armonía.
En el siglo I, cuando Pablo hablaba de esto, versículo 22, de que las casadas estén sujetas, pone a la mujer en una posición de valor, la cual no tenía en el siglo I. Las mujeres en el siglo I no gozaban de los mismos derechos o privilegios que podrían tener las mujeres en el día de hoy. La posición de Pablo, ¿cierto?, de traer a la mujer que en el siglo I sí estaba relegada a la par del hombre, es algo revolucionario para la época. Versículo 23, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pablo da dos razones entonces para este mandamiento. El señorío de Cristo, en primer lugar. 22, sujetas a sus maridos como al Señor. Y en segundo lugar, la posición de mando o liderazgo que Dios ha dado al hombre dentro de la familia. Versículo 23, el marido es cabeza de la mujer. Cuando la esposa creyente se somete a Cristo primeramente y le permite al Señor, a Él ser el Señor de su vida, someterse al liderazgo del esposo, no será una dificultad, no será algo controvertido, no será algo pasado, antiguo, sino que si una mujer está sometida a Cristo primeramente y propone en su corazón ser obediente a su palabra, la sumisión bíblica no será un tema de discusión. Por eso el matrimonio cristiano debe tener cuidado de someterse al señorío de Cristo. Nuevamente, para que un hogar cristiano sea un hogar cristiano, una familia cristiana, Cristo debe ser importante en todo. Y es interesante cómo Pablo aquí va a utilizar a Cristo en todo para hablar de los roles familiares. Va a poner a Cristo allí y va a decir, las mujeres como si fueran la iglesia se sujetan a Cristo, y los varones como si fueran Cristo que dan todo por ella lo deben hacer. Y él utiliza a Cristo. Y fíjate cómo Pablo nos ejemplifica aquí cómo si ponemos a Cristo como lo más importante en nuestra vida, hermanos, lo será también en nuestro matrimonio, lo será también en nuestra familia. En Génesis 2:18, Dios creó a la mujer allí como ayuda idónea, no inferior, sino complementaria, no como una sirvienta, sino como una colaboradora activa con la misión y también el rol que le dio Dios al esposo y a la esposa en el hogar. La mujer tiene una gran labor dentro del matrimonio y la familia cristiana. Ayuda, afecto, afirmación, ayuda al esposo. Es una compañera, ¿cierto? Es quien muestra muchas veces muchos de los atributos de Dios dentro de la familia. El amor, la misericordia, ¿cierto? Nadie perdona tanto como mamá, ¿no, hermanos? Amén. Lo que los jóvenes dirán amén, ¿no? Los adultos ya estamos un poquito lejos de eso, pero nadie perdona tanto como mamá, ama tanto, hace estas demostraciones de amor como ella. Eso es importante, hermana, que usted pueda hacer dentro de su familia. Proverbios 31 muestra que la mujer sabia, de alguna manera, con sus palabras, afirma a sus hijos y fortalece a su esposo, y su influencia verbal y emocional edifica ese hogar y no lo destruye. La madre no solo apoya, edifica el alma del hogar de la familia cristiana. Versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Al principio ya lo vimos en el versículo 23, ahí Pablo anticipa diciendo el marido es cabeza de la mujer. Esto no significa ser un dictador, porque el esposo también debe someterse primeramente al Señor. Lo que quiere decir aquí, versículo 23, ser cabeza de la mujer es de alguna manera ser líder, liderazgo, carácter, influencia, no tiranía. Y es curioso que Pablo tenía a beneficio de las mujeres presentes, ¿no? Mucho más que decir a los esposos que a las esposas en esta carta.
Le pone a los hombres el modelo más elevado que puede haber, que es Cristo, amando a su iglesia, amando a los suyos. Versículo, por favor, 25. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vemos aquí, hermanos, que el propósito del matrimonio, ¿cierto? Más allá del propósito natural, que es la compañía, la procreación, ¿cierto? El cultivar relaciones personales, más allá de lo emocional, más allá de lo social, más allá de lo natural, lo físico. Vemos aquí que un propósito mayor que todos estos del matrimonio es un propósito espiritual, en el que esposo y esposa experimentan entre sí la sumisión mutua y el amor de Cristo. Versículo 25 nuevamente. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo lo dio todo por ella, hermanos. Si el esposo hace del amor de Cristo por la iglesia su modelo personal para amar a su esposa, entonces la amará sacrificialmente, la amará incondicionalmente. Si un esposo está sometido a Cristo y lleno del Espíritu Santo, su amor será sacrificial y le llevará a hacer cualquier cosa, noble por cierto, y le hace, no cualquier cosa, pero sí cualquier cosa permitida, ya noble, ¿no? Santa, para que ella pueda también servir y glorificar a Cristo en su hogar. Esto es algo importante, hermanos, y es algo que a veces los hombres tenemos que también entender a la luz de la Escritura. Este no es un cheque en blanco, no es algo que tú puedes, yo soy el hombre de la casa y mandar y ser como... Esto no es una licencia para ser, digamos, un tirano dentro del hogar y todos tienen que obedecerte porque soy la cabeza, hermano, y otras cosas. Para nada. A veces un poco casi nos compadecemos con algunas mujeres, ¿cierto? Porque muchos hombres, no son dignos de ser seguidos. Todos quieren ser cabeza, pero algunos parecieran ser cabeza hueca. No, bro, no. Entonces, eso se me fue, hermano, disculpe, no, por favor, ¿no? Estuvo bueno. Estuvo bueno. Sí. Varones, procura someterte primeramente a Cristo sobre todas las cosas. Hermanos, ¿amén o no? Y vas a ver que tu cónyuge va a ser también más sumisa. Si hay chispas en estas cosas, si hay como cortocircuitos en estos, probablemente alguno o ambos no estén sujetos del todo a Cristo. Un esposo que no tiene una esposa sujeta a él, tal vez no está siendo un esposo que merezca la pena seguir, que muestre un carácter cristiano. Por eso quiero animarles, varones, en este caso 25, a amar como Cristo amó a la iglesia de una forma sacrificial. 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amar de esta manera santifica. Santifica al esposo, santifica a la esposa. Cuando hablamos de santificación, hablamos de este proceso de crecimiento espiritual, vamos madurando espiritualmente en el Señor. La iglesia hoy en día no es perfecta, pero se está santificando. En los cónyuges tampoco somos perfectos. Cada uno de nosotros casados, estamos casados con un pecador o una pecadora. Pero con la ayuda del Señor y sujetos a Él, podemos ir santificándonos.
Versículo, por favor, mira lo que dice 26. Purificando en el lavamiento, como si nos fuéramos lavando, ¿cierto? Limpiando. Al final 27 dice, sí, para que fuese santa y sin mancha, ¿cierto? Como si uno limpiara algo y va como limpiando las manchas, las suciedades, las cosas que no son buenas, ¿cierto? Manchas de, entre comillas, suciedad causada por la suciedad exterior. Bueno, la palabra de Dios puede santificar y purificar aquello. La iglesia necesita constante limpieza porque se ensucia con el mundo. Los cónyuges necesitan constante limpieza porque se ensucian con el mundo. Y el agente limpiador es la palabra de Dios. No solamente la santificación, versículo 28. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos, y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Un hombre que ama como Cristo a su cónyuge es alguien que se santifica y santifica la relación matrimonial y santifica a su esposa. Es alguien que sustenta a ella. Es alguien que cuida. Versículo, por favor, nuevamente. 28 dice: amad a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ahí habla de cuidado. Habla de protección, cobertura. El hombre que ama a su esposa en realidad está amando a su propio cuerpo, porque la Biblia dice que son los dos una sola carne en la unión matrimonial. Tan unidos están los esposos que la Biblia dice que son una sola carne. Su unión es mucho más cercana. No hay nada que se compare a la unión conyugal, ni las relaciones entre padres e hijos o hermanos se comparan a este tipo de relación. Por eso los hombres es importante que mostremos este carácter de Cristo en el matrimonio. Por favor, mira el capítulo 6, versículo 4. Vosotros, padres, no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y, fíjate esa frase, amonestación del Señor. No tiranos, no autoritarios, sino alguien que muestre el carácter de Cristo. Su liderazgo debe reflejar mansedumbre, firmeza, santidad. El padre debe proteger emocional, física, pero sobre todo espiritualmente a su familia. No solo debe proveer recursos, sino también interceder por su esposa e hijos, guiándolos en la palabra de Dios. El padre no solo dirige, sino que disciplina con amor y sobre todas las cosas con ejemplo. Capítulo 6, por favor, mira sobre los hijos creyentes. Dice la Biblia allí: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Antiguamente no había sala cuna. De hecho, la sala cuna, las clases dominicales son relativamente inventos modernos, ¿no? En la revolución industrial, la mujer sale también al campo laboral y dicen, ¿qué hacemos con los hijos? Ya entonces se crearon, digamos, ¿no? Esto como la educación y las escuelas, y también como fueron pioneras, ¿no? Puritanos allí
en el siglo XVII, XVIII, utilizaron la Biblia para alfabetizar a los niños, ¿cierto? Como guardería para los niños, y después la intervención estatal fue formando, digamos, las escuelas y otras cosas que son, nuevamente, no quiero decir como inventos modernos, pero son relativamente recientes en la historia humana. A veces se piensa en la sociedad moderna, ¿no? Si mi hijo no va a la escuela, ¿qué va a hacer? Bueno, 5.000 años no fueron y no pasó nada, ¿cierto? Entonces, no va a tener amigos, pero... hermano, ¿no? De hecho, a veces en los colegios son más contraproducentes que beneficiosos, sobre todo en esta área espiritual, ¿cierto? Porque delegamos mucho de su educación a personas que no son salvas, que no son creyentes, que están muchas horas con nuestros hijos influenciándonos, además de pasar materia, influenciándonos negativamente, ¿no? Así vuelven del colegio con palabras nuevas, ¿cierto? Vuelven del colegio con canciones que no son no sé qué, que vuelven del colegio con cosas aprendidas más allá de la materia. No sé, hermanos, ahí los padres deben pedir sabiduría a Dios. Escuela en casa, tal vez. Una opción, no sé, pero colegios cristianos. Antiguamente los padres, las familias completas asistían a las reuniones en el culto. Y por eso Pablo escribe esto a los hijos, porque esto sería leído en una congregación. Y estarían los padres, las madres y los hijos todos allí en la congregación. Ojalá pudiéramos sacar a los pequeños que escuchen, ¿cierto? Que los hijos deben obedecer a sus padres. ¿Amén o no, hermanos? ¿No? Porque eso es justo. Y Dios mandó, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Obediencia es el mandamiento de Dios para los hijos. La obediencia es correcta, es un mandamiento y trae bendición. Cuando los hijos obedecen a los padres, y los padres que están sujetos al Señor primeramente, esos hijos se libran de muchos pecados, de muchos peligros, y así evitan cosas que podrían amenazar o acortarle su vida. Versículo 3. Obedecer de esta manera, dice allí, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por eso es importante, ¿no? ¿Cierto? Y Pablo habla primero de los cónyuges, esposa, ¿cierto? Porque esto después tiene como un efecto casi como de derrame hacia abajo, ¿cierto? Si el hombre, que es la cabeza del hogar, no está sujeto a Cristo, la mujer no se va a querer sujetar a su esposo, y los hijos, si obedecen a sus padres que no están sujetos a Cristo o renegando, desobedientes al diseño de Dios, bueno, no hay mucha expectativa de que tengan un gran carácter esos hijos también. Por eso el Señor pone esta gran responsabilidad sobre nosotros, varones, ser la cabeza, ser un líder, ser un pastor en nuestra iglesia, en nuestra familia, perdón. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida. La vida no solamente se mide, digamos, por la cantidad de tiempo, también se mide por la calidad de las experiencias. Y Dios enriquece la vida de un hijo cuando es obediente, sin importar cuánto viva en la tierra. De los padres, dice el versículo, lo leímos recién, ¿cierto? 4, no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Mencionamos un poco sobre la educación, ¿cierto? Se dan por sentado, lamentablemente, patrones modernos, pero a veces a la luz de la Escritura estos y los creyentes debemos cuestionar a veces un poco estos estereotipos modernos y la forma moderna de hacer las cosas. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder y es útil y está allí para ser obedecida. Y versículo 4 manda a los padres
que están sujetos primeramente ellos al Señor y ellos obedeciendo cada uno sus roles, a criar a sus hijos con disciplina y amonestación del Señor. Disciplina, en este tiempo, hermanos, es casi difícil hablar de esto, ¿no? Entonces, porque se tiende a pensar o se tiende a este reduccionismo, ¿cierto? Que si uno disciplina ya es maltrato o es abuso, otras cosas, ¿no? Hay programas estatales que fomentan, digamos, esta creencia, este reduccionismo que se hace. Versículo 4 dice: no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación, fíjate, del Señor. Un padre sujeto al Señor ejercerá una disciplina acorde también a la palabra del Señor. Pero debe haber una disciplina, alguien debe mandar, hermanos, en el hogar, ¿cierto? Si no manda el padre, si no es cabeza el padre, mandan los hijos entonces. Entonces, alguien debe mandar. Deben haber límites para que se sepan cuando se pasan esos límites. Los padres a veces desaniman a sus hijos cuando dicen una cosa y hacen otra, cuando tienen falta de carácter. O cuando siempre culpan y nunca alaban. Cuando son inconsistentes e injustos en su disciplina. Y cuando muestran favoritismo en el hogar. Esta es la advertencia que hace Pablo aquí, versículo 4. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando decimos algo y hacemos otra cosa, cuando ellos pueden ver, ¿cierto?, esa inconsistencia en nosotros, cuando solo criticamos, ¿no?, y nunca reconocemos las cosas que hacen también, esa inconsistencia la notarán. Y tal vez los padres puedan engañar a sí mismos y a mucha gente fuera del hogar. Hermanos, pero no podemos engañar a nuestros hijos. Ellos sabrán y se dan cuenta el tipo de carácter que hay en nosotros. Cuando se promete algo y no se cumple. Cuando los padres subestiman los problemas que tienen los hijos. Esto es provocar a ira a ellos. Los padres creyentes necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, para ser sensibles a estas necesidades y los problemas de nuestros hijos. Y en cuanto a la disciplina que menciona el versículo 4, si se dejan los hijos a su voluntad, serán rebeldes. Por eso es necesario que los padres los instruyan. Y en la Biblia hay varios ejemplos de qué pasa cuando no se pone límites a los hijos. Por ejemplo, David mimó a Absalón y le dio un mal ejemplo y los resultados fueron trágicos. Porque David no disciplinó a sus hijos y estos trajeron desgracia después a su nombre y derrota a la nación de Israel. Incluso hasta sus últimos años, Isaac consintió a Esaú, mientras que su esposa presentaba o mostraba un favoritismo por Jacob. Y el resultado es un hogar dividido. Muchos educadores modernos dicen: deja al niño que se exprese. Tal vez nos dicen que si disciplinamos arruinaremos su personalidad. Sin embargo, la disciplina es un principio básico de la vida y una evidencia de amor. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos capítulo 12, por favor, versículo 6. Vamos a ver allí lo que dice ese versículo. Hebreos 12, versículo 6. Bien, ahí viene hablando en esos versículos sobre la disciplina divina. Y
el autor aquí en estos versículos menciona que la disciplina es una muestra de amor. De alguna manera dice que si los hijos no disciplinados es como si no tuvieran padre, es como si fueran bastardos, dice allí como la escritura, un poco fuerte en ese sentido. Y concluye diciendo esta frase: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por favor, mira el versículo siguiente. Hebreos 12, por favor. Versículo 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos, versículo 10, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Cuántos diríamos que hemos crecido tal vez en un hogar que no era cristiano? Y tal vez nuestros padres ejercieron un abuso de la disciplina. En décadas pasadas, era muy corriente, ¿cierto? Que padres lamentablemente abusen de esta autoridad que el Señor ha puesto sobre ellos. Y eso dice el versículo 10. Ellos lo hacían como les parecía, ni sabían. Pero refiriéndose a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 11. Y es verdad que ninguna disciplina en el momento, ¿cierto?, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es como decir, esto me duele más a mí que a ti. No. Entonces sí, y en el momento no es una situación agradable. Poner límites, establecer, ¿cierto?, una raya y bajo pena, ¿cierto?, de ser castigado si se pasa de aquello. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ellos, nuestros hijos, deben saber que nos importan lo suficiente como para levantar muros de protección alrededor de ellos hasta que puedan cuidarse por sí mismos. Nunca sabrán que se pasaron de la raya si no hay una raya bien marcada. Pero todo esto, versículo 21, 5:21, debe ser en el sometimiento y en el temor de Dios. Todo debe girar en torno a la persona de Cristo. Las mujeres sujetas a su esposo, como la iglesia a Cristo. Los esposos, amar incondicionalmente, sustentar, cuidar, cubrir, proteger, liderar, como Cristo a la iglesia. Los padres deben educar, disciplinar, establecer límites, reconocer las cosas buenas de sus hijos. Versículo 6:4 dice ahí, en la amonestación del Señor. Y los hijos deben obedecer a sus padres porque el Señor lo ha mandado así en su palabra. Cristo debe ser el punto importante, lo central en una familia para que ésta sea una familia cristiana. Tenemos que reflexionar sobre esto un poco, volviendo como al principio, ¿cierto? Aquella frase que dijo Spurgeon: si se les pide a los ángeles que se queden con nosotros en nuestros hogares, si es una familia cristiana, no se encontrarían fuera de su ambiente. La pregunta es, ¿los ángeles estarían cómodos en tu hogar? Vamos a orar, hermanos. Padre,